Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y no representan la opinión de ese medio televisivo. ¿Qué tal, amigos televidentes? Sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt. En esta ocasión me acompaña el doctor Donaldo Sousa, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, y vamos a tocar este importante tema, un tema que ha estado en la palestra pública en los últimos días. Doctor, vamos a iniciar con un BTR, antes que nada, preparado por nuestra colega de FTV Diario, Milady Madrid, y es que el municipio de Panamá pretende construir una playa en la bahía de Panamá. Adelante. La vicealcaldesa de la ciudad capitalina, Judy Meana, asegura que el primer mes de gestión en la alcaldía capitalina ha marchado de manera positiva y bien recibido por los ciudadanos debido a las obras que se tienen estipuladas. Una de ellas es el proyecto de playas en la bahía. Principalmente ha habido una reestructuración de personal en la alcaldía para ser más eficientes, todo lo que es la coordinación entre las direcciones, se creó una dirección nueva que es la Dirección de Proyectos Especiales, que está bajo el mando del arquitecto Tomás Sosa, que va a estar encargado de lo de la playa. Con respecto al proyecto Playas en la Bahía, reaccionó el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Juan de la Guardia, y dijo que es una iniciativa que ha estado en planos hace muchos años y podría generar empleos e incrementar el turismo. Este es un proyecto que realmente tiene muchos años de estar por lo menos en planos y en idea, y francamente pensamos que es algo muy bueno, muy positivo, es genial realmente, y ojalá podamos ejecutarlo de manera eficiente y lo más pronto posible. Hay una realidad que en la ciudad de Panamá es donde tenemos una concentración importante de hoteles, y queremos fomentar casualmente el turismo. Pensamos que el turismo es una de las industrias que puede realmente impulsar la economía de manera rápida y creando empleos sostenibles. Entonces, ustedes creo que todos vieron las fotos de cómo podía quedar esa playa. El proyecto de playas en la bahía presentado por el alcalde de la ciudad capitalina, José Luis Fábrega, tendrá una inversión de aproximadamente $120 millones. Para Cruce de Ideas, Milady Madrid. Agradecemos a Milady Madrid por esta información. 120 millones que pretende invertir el municipio de Panamá en lo que sería una playa en la bahía de Panamá. El presidente de la Cámara de Comercio ha dicho que esto ayudaría al turismo. ¿Ayudará esto al turismo realmente? Fíjense, lo que tenemos aquí no es más que lo mismo de siempre. Por eso que nosotros planteamos como ecologistas que el día que pasa en nuestro país es día de muerte. El problema fundamental es quién y cómo se deciden las cosas en el Estado, en todas las instituciones del Estado. Las decisiones no son dirigidas al ambiente y la vida. No se está utilizando las decisiones científicas. No hay participación ciudadana de los conocedores, de los idóneos, ¿verdad? Las universidades, los consejos técnicos, los gremios profesionales, las comunidades, etcétera, no están participando en las tomas de las decisiones en los asuntos del Estado. En todos los problemas que tenemos, el problema de la ampliación de proyectos como la vía Omar Torrijos, el problema de la isla Boná, el problema de la energía, de la minería, ahora el alcalde pues que inventa este proyecto, ¿no? Sin que efectivamente veamos los problemas reales de la basura, de todos los problemas de contaminación de los ríos que hay en la ciudad, etcétera. Entonces esto es lo que está ocurriendo. Doctor, me gustaría aclarar algo rápido, y es que FTV le hizo la invitación al municipio de Panamá para que estuviera en esta mesa y poder conversar y conocer aún más las partes de este proyecto. Sin embargo, no recibimos respuesta. Esperemos que en los próximos días, y como derecho a réplica, FTV y medios responsables que somos, y Cruce de Ideas como programa responsable, tendrá las puertas abiertas para que el municipio de Panamá envíe a un vocero y pueda hablar de este tema. A mí me llama mucho la atención cuando se habla de impulsar el turismo en Ciudad Capital con una playa. Sí, fíjese,
Cuando hablamos de turismo, tenemos que hablar a nivel general en toda la República, no solamente en la ciudad de Panamá. Claro. Un turista no viene a ver la ciudad nada más, un turista viene a ver todo lo que tiene Panamá. Fíjense, para darle un ejemplo, Panamá tiene más de 40 lugares donde hay aguas termales. Le puedo garantizar que no hay ningún lugar en Panamá donde haya un establecimiento de aguas termales debidamente y adecuado. No lo hay. Panamá podría desarrollar la talasoterapia. Talaso es una palabra griega que significa mar. El lodo marino, las algas del mar, la arena marina, el sol, el agua del mar para la cura y la prevención de las enfermedades. Panamá podría desarrollar toda una gama de más de 30 especialidades de lo que se llama turismo de salud, entre las cuales está el turismo médico. Se confunde el turismo de salud con el turismo médico. El turismo de salud tiene termalismo, tiene turismo agrario, todos los turismos, pero dentro de un concepto en el cual la gente viene a elevar su calidad de vida y a mejorar su salud. Y ese turismo de salud es altamente patrimonial y sumamente importante porque protege el medio ambiente. En Panamá eso no tenemos absolutamente nada de turismo de salud. Le consultaba yo fuera de cámaras, abogado, ¿cuáles son las repercusiones que puede traer la realización de este proyecto con una inversión de 120 millones de dólares? Estamos hablando que se va a realizar en cinta costera, pero sin ser especialista en el tema, hay que estar claro de que esto va a tener que tener un tipo de pendiente para evitar que esto quede a nivel con lo que es la actual cinta costera. ¿Qué repercusiones puede tener esto al ambiente? Bueno, definitivamente, por eso digo, estas decisiones y todas las otras que se tomen de cualquier tipo de actividad o proyecto que se haga en nuestro país y en el área del canal, y lo digo porque nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones que la ACP no está cumpliendo con los proyectos que le da compatibilidad. Todos los proyectos de la República de Panamá deben ser sometidos a un estudio científico. El problema clave es, antes de entrar en la respuesta concreta, y lo digo nuevamente, que la decisión no es tomada científicamente, la decisión es tomada en función, ¿verdad?, de cómo hacer la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, lo demás no importa. En este sentido, lógico, al no haber participación ciudadana de la Universidad de Panamá, de los conocedores, de los idóneos, de los ingenieros, ¿verdad?, de los versados en la materia, podemos especular mucho. Las Naciones Unidas te está hablando de que el nivel de los océanos va a elevarse y se está elevando a un nivel considerable por el derretimiento de los polos, ¿no? O sea, tú te imaginas si eso va a suceder, como efectivamente dicen los científicos, cómo vamos a sustentar este proyecto si se van a elevar el nivel de los océanos, que ya se están elevando. Entonces, solamente con ese elemento tú te das cuenta de que esto requiere un estudio científico serio y responsable, sobre todo también por la cantidad de dinero y la inversión que se va a hacer. Entonces, nosotros llamamos en causa al municipio de Panamá que detenga inmediatamente el proyecto. No vamos a decir que no se debe hacer o se debe hacer, eso lo deben decidir los científicos, claro, y los panameños todos, no solamente la Alcaldía de Panamá. Yo le consultaba hace un momento el tema de turismo, porque me llama mucho la atención cuando escucho al presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Juan de la Guardia, hablar de que esto va a impulsar el turismo. Pero lo primero que hace un turista al llegar al aeropuerto internacional de Tocumen es abordar un transporte público, un taxi, un vehículo particular, lo que sea, para poder llegar hasta el centro de la ciudad. Y lo primero que se encuentra este turista no es una playa, es basura, calles en mal estado, contaminación visual, de todo tipo, gallinazos y de cuanta cantidad de cosas que le corresponde a todas las instituciones del Estado realmente, el Ministerio de Obras Públicas, al municipio de Panamá, entre otras instituciones. Pero se va a invertir 120 millones de dólares en la construcción de esta playa, que el alcalde ha dicho que del 100% de las personas que va a las playas, 75% no se mete en una playa.
Entonces, es necesario realmente hacer una playa que no se va a utilizar, que solo va a ser un atractivo turístico que los panameños van a ir cuando en la costa del Pacífico, estamos hablando de San Carlos, Chame y otros puntos, se cobra por la entrada de una playa. Correcto, bueno, yo creo que la pregunta que has hecho, tú mismo la has respondido, tienes los elementos, ¿no?, que has manifestado de la situación de contaminación en general que hay en la ciudad de Panamá, los problemas ¿verdad?, de contaminación del mar que tenemos, los peligros de contaminación del mar que tenemos, ¿verdad? Es más, Panamá es uno de los países con mayor peligro a nivel mundial por el paso de naves con cargas radioactivas por el canal de Panamá. Ese es el peligro más grande que hay de contaminación en América Latina, del programa de energía de Japón, ¿no?, que ni siquiera sabemos cuándo pasa. Y la situación terrible que hay de contaminación de los ríos, ¿no?, en general, la contaminación es terrible a nivel de ruido, de vibración, la contaminación de los escapes de los automóviles, y hay tantos problemas, ¿verdad?, como los que has mencionado, que demuestran que esa cantidad de dinero y el esfuerzo y la dedicación de los panameños, ¿verdad?, debe ser dirigida inmediatamente a ver cómo logramos solucionar los problemas ambientales de la ciudad de Panamá en este caso, y no a querer hacer proyectos que no sabemos cómo van a terminar, porque no hay participación ciudadana y de los conocedores, de los idóneos en esta toma de decisión. Abogado, tenemos que hacer una breve pausa comercial aquí en Cruce de Ideas. Usted no le cambie, porque al regresar vamos a seguir aunando en este tema y también en otros temas, Isla Boná y el proyecto de la vía Omar Torrijos, donde el abogado ha presentado algunos recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia. Usted no le cambie, ya regresamos con más. Esto es Cruce de Ideas. Estamos de regreso con Cruce de Ideas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del tema ambiental que, como he dicho al inicio de este programa, ha estado en la palestra pública durante los últimos meses. El proyecto de la Omar Torrijos también ha sido duramente criticado y cuestionado por grupos ambientalistas, como también por residentes de áreas de la zona del canal. Y este va a ser nuestro segundo tema aquí en Cruce de Ideas. Abogado, un proyecto que, según la pasada administración del presidente Juan Carlos Varela y también del ministro de Ambiente, Emilio Sempris, buscaba pues solucionar el tema del tráfico vehicular en Panamá Oeste, con la ampliación y también rehabilitación de la Omar Torrijos. Sin embargo, se han deforestado, si el número no me falla, 80, 70 hectáreas de un área que en cierto modo está protegida, porque ahí está el Parque Camino de Cruces. Correcto. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, definitivamente siempre lo mismo. Se toman decisiones, en este caso se trata de un proyecto del gobierno nacional, en donde se da la concesión y se aprueba un estudio de impacto ambiental de una categoría inferior, se violan todas las normas del país ambientales, como usted ha dicho, el Parque Camino de Cruces, que para poder tomar o cambiar el área del parque hay que modificar la ley de la República, pues es una ley de la República. Y así sucesivamente, y la misma ACP da una compatibilidad, como ha dado muchas otras, para nosotros totalmente ilícitas, ¿verdad? Entonces, con el fin de que hay que resolver el problema del tráfico hacia el área oeste de la ciudad capital. En realidad no es tan cierto eso, porque sabemos que el proyecto estaba contemplado también para tomarse áreas, ¿verdad?, boscosas, y hacer posibles centros comerciales, barriadas o quién sabe qué hay, o actividades de todo tipo. Y
yo creo que es importantísimo aclarar que, ¿verdad?, sobre todo la Asociación de Comunidades del Área del Canal, la cual estamos apoyando desde hace muchos años, y otras asociaciones ambientales como la nuestra, la Asociación de Derecho Ambiental, no nos oponemos ni a este ni a ningún otro proyecto, porque el desarrollo va independientemente de que tú como ecologista quieras que se haga o no algo. Y si se requiere, como efectivamente se requiere, resolver el problema del tráfico, esto hay que hacerlo en forma inteligente y sobre todo respetando el ordenamiento jurídico, ¿verdad?, territorial y ambiental de la República de Panamá, que aquí se ha violado totalmente. Ahora, ustedes en su momento denunciaban diversas irregularidades. Por ejemplo, no se hizo, según ustedes, un estudio de impacto ambiental categoría número 3, que es más que nada consultarle a los residentes si estaban de acuerdo con el tema del proyecto. Correcto. Sí, precisamente ese es uno de los puntos, ¿no?, pero no es el único. Y más porque al entrar a interesar un parque nacional, inmediatamente los reglamentos de los estudios de impacto ambiental los sitúan en una categoría superior, que es la categoría 3 del estudio. Pero independientemente de la categoría del estudio, que aquí no se hizo, y ese es uno de los por qué, y ya nos notificamos la semana pasada del recurso de nulidad que hemos interpuesto a la Corte Suprema junto con el abogado Martínez, nos notificamos, ya se acogió el recurso de nulidad, y varios otros recursos que se han interpuesto, hasta la Alcaldía de Panamá interpuso un recurso antes de salir el alcalde Blandón. Esto demuestra definitivamente la prepotencia y el hecho de que se toman decisiones, ¿verdad?, al margen del ordenamiento jurídico, y eso está causando grandes daños. No solamente el caso de Omar Torrijos, el caso del aeropuerto de Coiba, cómo tuvimos que parar en años anteriores una cantidad de hidroeléctricas que se iban a hacer en Chiriquí, el problema que hay ahora mismo de la deforestación violenta en el Darién, que verdaderamente es vergonzoso que nosotros como panameños estemos permitiendo lo que está ocurriendo en Darién. En este caso nosotros interpusimos una denuncia criminal en diciembre pasado por lo que estaba pasando en la comarca en Veraguaná. ¿Denuncia contra quién? Contra efectivamente el viceministro, ¿verdad?, que tiene que ver con las áreas indígenas del Ministerio de Gobierno y Justicia, contra una empresa y contra otros funcionarios, ¿verdad?, de la República y personas que en forma fraudulenta, en fraude a la ley, prácticamente lograron obtener concesiones para deforestar. Porque esos bosques son como si fueran bancos, cada hoja de esos bosques es una hoja de $1, pues. Entonces tú te pones a ver que ahí hay millones y millones de dólares en materia de bosques, sobre todo maderas finas, ¿verdad?, como el rosewood y otras que están siendo destruidas. Y el daño es enorme, no solamente a los moradores, sino a toda la República de Panamá. Entonces, sí llamamos la atención al ministro de Ambiente y a todos los panameños a que frenemos la deforestación en Darién, porque le está causando un daño enorme a la República de Panamá y a todo el mundo, porque ese es un bosque que hay que protegerlo. Y vemos recientemente lo que está sucediendo en la Amazonía, en Brasil, una situación bastante preocupante que afecta no solo a Brasil, sino a todo el mundo. Pero vemos que los panameños realmente ignoran lo que pasa en el suelo panameño, simplemente hacen de vista gorda la situación del Darién. Vemos que lo que ha sucedido en Los Santos realmente es preocupante, hay una deforestación prácticamente por el tema de la ganadería, y es lo que está ocurriendo ahora en Darién. Sí, mira, si tú me preguntas a mí qué hacer para tratar de detener esta situación, que es una situación planetaria, no es una situación que está ocurriendo en Panamá, está ocurriendo en todo el planeta. Las Naciones Unidas ya, los expertos de Naciones Unidas, los expertos de las mejores universidades del mundo, de Harvard, Oxford, Stanford, también en Moscú, que son jóvenes ecologistas, te están diciendo que si esto sigue así, si este desarrollismo
desenfrenado a nivel prácticamente geométrico, sí así, el planeta y sobre todo nosotros los seres humanos tenemos una fecha de cumplimiento que se acerca al año 2050. En algún momento ustedes Entonces, como bien. ambientalistas han dicho que podría ocurrir en Isla Boná exactamente lo que ocurrió en Isla Melones, Correcto. que desapareció prácticamente. Correcto. Pero el peligro que se cierne sobre todo, por ejemplo, y por eso la Asociación Panameña de Hoteles, Cantur, que es la organización de los turismos panameños, y que son empresarios, igual que todos los ecologistas, estuvimos luchando en forma unitaria por detener esto en Isla Boná, porque el peligro es inminente. Un derrame de petróleo, de hidrocarburos, un accidente marítimo, un atentado, puede causar un daño terrible a toda la ciudad de Panamá y sobre todo la costa y la hotelera, ¿verdad?, de toda esta área, ¿verdad?, hasta Coclé. Entonces, lógico que no podemos asumir ese riesgo así tan fácilmente. En este sentido, se ha llevado una lucha por tratar de que Isla Boná se convierta pues, en un área protegida por una ley de la República, y últimamente la licenciada Chandler introdujo este proyecto, y nosotros también como Asociación Ecologista Panameña y de Derecho Ambiental metimos un proyecto de ley, y el proyecto está por debatirse próximamente. Nosotros, como siempre, pedimos que haya una comisión científica que decida sobre Isla Boná para que no sea siempre el Ministerio de Ambiente, cosa que logramos, por ejemplo, con el Parque Metropolitano, que es el único parque en el país donde el Ministerio de Ambiente no es quien decide, sino que hay un patronato. Bien, y abogado, para finalizar este bloque de cruce de ideas, me gustaría saber cuál es la propuesta que ustedes tienen, tomando en cuenta que en la Asamblea Nacional está el proyecto de ley sobre el tema de la constituyente. En tema ambiental, ¿ustedes qué proponen? Bueno, fíjense, la propuesta nuestra está ligada al debate y a la propuesta que está haciendo la Federación de Profesionales de Panamá, la FEDAP, donde están todos los gremios profesionales del país, la gran mayoría representados. Cuando uno abre la Constitución de la República de Panamá, uno se encuentra con el artículo 1, que dice: la nación panameña está organizada como un Estado soberano, etc., ¿no? O sea que presuponemos que tenemos una nación, pero es que no podemos tener ni nación, ni amor, ni religión, ni sexo, ni nada, si no tenemos vida. Claro. Y lo que se está poniendo en juego a nivel planetario ahora mismo es la continuidad de la vida de todos, de los seres humanos en particular. Claro. Abogado, recomendaciones, no solo para los panameños, sino para las autoridades actuales que tienen más o menos unos 50 días en el gobierno. Bueno, definitivamente nosotros conocemos bien, por ejemplo, el caso del ministro de Ambiente y otras autoridades, y consideramos que el problema no es solamente los individuos, el problema es sistémico. Los individuos respondemos al sistema, y este es un sistema contaminado, en donde todo el mundo anda buscando plata para poder subsistir en el sistema, y en donde hay un poder presidencialista centralizado que se pliega al poder económico irracional nacional e internacional. Esa es la realidad que tenemos. Entonces es lógico que no podemos sino decirles a todas las autoridades, en particular al ministro de Ambiente, que tienen que actuar de una manera firme, porque si no va a suceder lo mismo que han pasado con todos los gobiernos anteriores, ¿no? Es decir, van a continuar los daños al ambiente y a la vida y a la calidad de vida de los panameños. Ya para finalizar, si usted me pregunta a mí qué es lo más importante que hay en materia ambiental en Panamá ya en este momento, yo le voy a responder que además de los problemas ambientales físicos, la deforestación, los problemas de contaminación y todo lo demás que hemos estado hablando, el problema de las fuentes de energía y bueno, todo lo que podemos hablar, hay un problema que no se está atendiendo, que son las condiciones y medio ambiente de trabajo, que comienzan desde que uno sale de su casa hasta cuando uno regresa a su casa. Los panameños están enfermos, padeciendo de toda una serie de enfermedades de todo tipo,
por las condiciones y medio ambiente de trabajo, que come, el ruido, el transporte y demás, diabetes, alta presión, gente jóvenes Claro. que se están muriendo de enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos con las condiciones y medio ambiente de trabajo? Que es un problema social. Ya para finalizar, ambiente es todo lo que existe, lo que conocemos y lo que no conocemos. La dimensión ambiental comprende todo lo que existe y la esencia de todo es la vida. Si no hay vida, no puede haber nada. Agradecemos al abogado Donaldo Sousa, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, por estar con nosotros aquí en Cruce de Ideas. Usted no le cambie y recuerde que puede emitir su opinión a través de nuestras redes sociales @FTV05, utilizando la etiqueta Cruce de Ideas, también a través del WhatsApp 6612-5758. Una pausa, ya regresamos con más. Está viendo Cruce de Ideas. Estamos de regreso, amigos televidentes, con Cruce de Ideas. En esta ocasión me acompaña Raiza Banfield. Ella es ambientalista y también fungió como vicealcaldesa del Distrito Capital durante la administración del señor José Blandón. Vicealcaldesa, hace un momento estábamos conversando con el abogado Donaldo Sousa sobre el tema de las playas. ¿Son necesarias las playas en la Bahía de Panamá? Bueno, nosotros siendo una ciudad costera que tradicionalmente le ha dado la vuelta, la espalda al mar, realmente necesitamos rescatar nuestro sentido de identidad con el mar. De hecho, somos una ciudad privilegiada. No todas las ciudades del mundo tienen el privilegio de tener una bahía como la nuestra hacia el mar Pacífico y encima nosotros nos damos como el lujo de desaprovecharla. De hecho, por muchos años se asumió como relleno para vertedero, que fue lo que pasó en Juan Díaz. Se usó como relleno para hacer carreteras y poner el carro en el lugar premium de la ciudad. Si tú ves los primeros edificios que se empezaron a hacer ya en la línea costera, las espaldas le dan al mar, etc. Ahí vemos las imágenes, de hecho, exacto, de la cinta costera. Exacto. Entonces, recuperarla sí es válido. El tema es, ¿qué entendemos por recuperar playas y a qué costo hacer playas artificiales? Que son dos cosas distintas. Nosotros hoy en día, en la costa, en la Bahía de Panamá, entre el casco antiguo y Pacora, tenemos playas. Tenemos 2 playas en San Felipe, tenemos playa en San Sebastián, tenemos playa en Pacora, tenemos playa en Costa del Este. El tema es que normalmente vemos esas playas como sumideros de desechos, o sea, se ven muchas veces depósitos de desechos que llegan muchas veces con los ríos. Recuperar esas playas sería lo más valioso porque son playas naturales existentes y que están distribuidas a lo largo de la bahía y que sería un poco el conjunto de terminar el saneamiento, adecuar los sistemas de recolección de basura para evitar que esas playas se llenen de basura y tenerle accesos al público para que de verdad puedan ser playas de disfrute de los ciudadanos. Eso es muy diferente a tomar la línea costera entre el Mercado del Marisco y el Parque de la Democracia, conocido como el Parque El Florista, y tomarle nuevamente relleno al mar, porque ya lo hicimos con la Avenida Balboa, ya lo hicimos con la cinta costera y ahora nuevamente al mar, para hacer un relleno y ahora con arena traída de dónde, que normalmente tendría que traerse del archipiélago de Las Perlas o de Chame, de un lecho marino nuestro, rellenar esa gran cantidad de área con arena y que luego por el cambio de mareas, de alta y baja marea del Pacífico, constantemente ese oleaje estaría lavando esa playa y cada cierto tiempo tendríamos que volver a rellenar. Yo quisiera aclarar algo y lo vuelvo a repetir. No estamos tocando el tema para atacar a la administración del alcalde Fábrega, sino para poder que las personas puedan entender lo que se busca hacer. Lastimosamente, la alcaldía de Panamá o el municipio de Panamá
no envió a ningún representante para que pudiera estar con nosotros aquí y nos pudieran explicar ellos su versión de este proyecto que se ha señalado que va a buscar y beneficiar el turismo en Panamá y también el Distrito Capital. Ahora bien, yo le consulto a usted que estuvo en el municipio de Panamá y ya le he consultado si es necesario realizar este proyecto de playa en la Bahía de Panamá. Si a mí me lo preguntan, es mi opinión, no es la del canal, no es la del programa, es la opinión de Ramsés Betancourt. No es necesario, para mí no es necesario hacer un proyecto de playa. Pero durante la administración de José Blandón se realizaron diversos proyectos. Ejemplo, la revitalización de la Vía España, Vía Argentina, Calle Uruguay. Pero yo no he escuchado a la administración de José Luis Fábrega, y repito, me hubiera gustado que hubieran estado aquí para poder que ellos me explicaran y me dijeran, me sacaran de mi ignorancia y decir, sabes que sigamos a continuar con estos proyectos. Cuando uno pasa por Caledonia, se quitaron los kioscos estos de los vendedores ambulantes y todo esto, y Caledonia quedó vacía, pero no se hizo un proyecto realmente. Estos proyectos se tenían planificados para hacerse desde el municipio de Panamá. Bueno, en efecto, nosotros al llegar, lo primero que hicimos es un estudio de cuáles eran los principales problemas de la ciudad, porque no se trataba de improvisar acciones o proyectos para agradar, sino articular una serie de acciones para integrar la ciudad, que estaba bastante desarticulada. Y lo que empezamos a hacer con esos proyectos que usted menciona, de recuperar los espacios públicos de esas zonas tan importantes, porque son el centro de la ciudad, donde todo el mundo, no importa dónde vivas, vas a llegar a ese punto, era parte de los resultados de ese estudio que decían, para mejorar la conectividad de la ciudad y devolverle áreas de ubicación a la gente que se está yendo hacia las afueras, necesitas recuperar el centro. ¿Cuánto costó la revitalización de Vía España, por ejemplo? Es que la rehabilitación de Vía España no era Vía España, era desde la Vía Brasil hasta la Plaza Santa Ana. ¿Cuánto costó ese proyecto? Y incluyendo la Avenida Ecuador y y otra calle la Justo Arosemena. Y la Justo Arosemena. Y con varios parques, la Santa Ana, el Parque Porras, y había otra placita. Todo ese proyecto, con soterramiento incluido, fue casi 100 millones de dólares. Y el de Vía Argentina y Calle Uruguay, estábamos hablando de 27 y el otro 30 millones de dólares. Son proyectos que le devolvieron al barrio la interconexión, primero el saneamiento, soterramiento de alumbrado, de cableado telefónico, y permiten que la persona pueda aprovechar mejor la ciudad. Pero eso no se puede quedar aislado, porque si se queda aislado no hay interconexión con todo lo que la actividad de la ciudad demanda. O sea, la gente no puede llegar al metro, la gente no puede llegar a los parques. Entonces la necesidad de que la ciudad pueda disfrutar del espacio público es imprescindible para que sea ciudad, si no son solamente espacios para desarrollos particulares. Entonces, pero casando un proyecto con el otro, es decir, la ciudad tiene 1 millón de prioridades, como tiene 1 millón de habitantes. Y no importa si un alcalde dice, voy a hacer no sé qué cosa en las cumbres, van a decir, ¿y por qué en las cumbres y no en Pedregal? ¿Y por qué en Tocumen y no en Mañanitas? Entonces, siempre vamos a tener ese problema. Pero, ¿cuál es la clave de que la ciudad devuelva la credibilidad de un proceso integrado? Que haya un plan, que todo el mundo sepa que en 5 años no se pueden atender las prioridades de los 26 corregimientos de manera igual, sin embargo que hay un plan para irlos acogiendo a todos, porque hay una visión de integrar la ciudad. ¿Se hizo ese plan durante la administración sí. de Blandón? Se hizo el plan de acción 2015 al 2035, con proyectos identificados para los 23 corregimientos, pero sobre todo articulando en temas de manejo de desechos, de mejoramiento de la movilidad, de disminución de riesgo de las inundaciones, en función de que toda la ciudad integrara acciones similares para integrarla, porque no podemos seguir pensando en el centro de la ciudad y en las afueras como si fuera otra ciudad. La ciudad de Panamá es una sola, pero eso habría que darle continuidad. El tema de la playa, vamos a decirlo así, se hizo un estudio con el Banco Mundial para
analizar la problemática de nuestra línea costera y cómo la integrábamos a nuestro desarrollo urbano, cómo se creaban accesos a esas áreas, cómo se protegían los manglares, pero sin dejar de aprovecharlos de manera turística, científica, recreativa, e integrar toda la línea costera a través de paseos caminables, ciclovías, o sea, que fuera de disfrute de todos los ciudadanos. Ese proyecto integra la recuperación de las playitas que mencioné al inicio, pero también genera otra serie de actividades de acuerdo a la vocación natural de toda la línea costera, porque no es lo mismo el frente marino que hay frente a Coco del Mar que el que hay frente a Juan Díaz o que hay frente a Casco Viejo, pero es el frente marino de cada sector de la ciudad. Entonces tiene un tratamiento distinto, pero al diversificarse da opciones de que la gente disfrute de la costa de distinta manera. Eso está en un plan que hay que darle seguimiento y hay que ir haciendo inversiones poquito a poco, que van a trascender de estos 5 años. Vendrá una nueva administración y si queremos seguir articulando la ciudad para mejor, tienen que seguirse dando ¿Presentaron seguimiento a los ustedes planes. este plan a la administración Sí, claro. de José Luis Fábregas? Sí, claro. ¿Y qué se dijo en su momento? Bueno, hubo una primera reunión de transición donde se presentó un pantallazo de todo y después hubo reuniones por equipos y en cada equipo, por ejemplo, la dirección de planificación se presentaron todos estos planes que se hicieron, también la dirección de resiliencia, porque la recuperación de la costa marina de la manera correcta disminuye los riesgos de inundaciones de la ciudad. Eso también hay que entenderlo. Por eso el plan de recuperación de Juan Díaz está muy ligado al buen manejo de la línea costera. Eso también se presentó. Lo que pasa es que, por un lado, se entiende que cada quien tenga su librito y tenga su estilo Claro. y tenga sus prioridades. Eso se respeta. Lo que como ciudadanos debemos también respetar y las autoridades que dan seguimiento o que vienen después tienen que respetar es que las ciudades tienen políticas de desarrollo que se les deben dar seguimiento porque ahí hay dinero invertido, tiempo, expectativa ciudadana, participación de la gente en estos procesos que esperan ya ver cosas en su ciudad sucediendo que van más allá de 5 años de una administración. Claro, y estamos hablando que son 120 millones de dólares En que 3 se van kilómetros. a invertir en 3 kilómetros Sí. cuando pasamos del área de San Miguelito, que entra el distrito capital nuevamente, cuando vamos desde la Tumba Muerto hacia San Miguelito, pasamos la Roosevelt, ya eso es más abajo, después de Brisas del Ajá, Golf, ajá. queda el distrito capital, Así es. ¿verdad? Así es. Si mi geografía no me falla y Así mi es, mente así es. no se me equivoca, es así. Después de eso, hay necesidades de recolección de basura. Sí. Tal vez en su momento, recuerdo cuando el señor Blandón señalaba que se había hablado con el gobierno central para que la recolección de basura pasara a manos del municipio, porque tenía que pasar a manos del municipio el tema de la recolección de basura. ¿Cuántos camiones de basura, y lo planteo aquí así, cuántos camiones de basura se pueden comprar con 120 millones de dólares? ¿Qué no se puede hacer con 120 millones de dólares? Dígame usted, como ambientalista, ¿qué va a pasar cuando se construya la playa? Usted ha dicho que es desde el área del Parque de Floristas hasta el mercado, de Marisco. Pero justo donde está el parque del mercado, el Parque de los Floristas, Ajá. está la salida o la desembocadura Del río Matasnillo. Ujú. Que encajonarlo ¿De qué sería... estamos hablando? Sería atroz porque ya vivimos, o sea, los encajonamientos del río nunca dan buen resultado ni a corto, ni mediano, largo plazo. Y vamos, y Entonces, el río Matasniño tiene agua cristalina. Exacto, y que se supone que se debe sanear con el saneamiento, pero un problema que tenemos en materia de saneamiento es que hay edificaciones nuevas, o por ejemplo de data de hace 10 años, que no están conectadas al saneamiento y que están haciendo descargas crudas al mar. Claro. Hay una planificación de saneamiento que va por un lado y un crecimiento de la ciudad que va por el otro. Y al final, si ese crecimiento no se alinea al saneamiento, vamos a tener descargas a los ríos contaminando y a su vez el mar. Entonces, hablar de recuperar una playa y no alinear la planificación al saneamiento es contraproducente. Usted habla de 120 millones de dólares aquí o acá, donde rinde mejor. Una ciudad es como una casa. No Claro. importa tú dónde pongas la plata, siempre se va a necesitar. Que si para mejorar el cuarto de la niña, que ya no es una niña y es una quinceañera, que si para agrandar la cocina porque se dañaron los muebles, y nunca los fondos son suficientes. Pero ¿cómo tú organizas el dinero en una casa para que se administre mejor?
se planifica. Claro. No puedo arreglar la casa toda de una vez, pero tengo una planificación y la primera platita es para lo más urgente. Entonces, por eso seguir la planificación es tan importante. La Alcaldía de Panamá, de la pasada administración, dejó el plan de ordenamiento territorial, consultado, consensuado, diseñados productos. Está solamente para la discusión y aprobación al Consejo. Si el POT no se revisa y se aprueba, vamos a seguir disparatándonos en proyectos que muchos pueden ser taquilleros, pero podemos estar metiendo plata en un saco sin fondo y no vamos a integrar la ciudad y vamos a seguir teniendo esta ciudad de contraste donde la gran cantidad de dinero está invertida en un pedazo, pero no se extiende a los 26 corregimientos porque no hay una visión integral de la ciudad. Permítame hacer una breve pausa comercial. Usted no le cambie. Esto es Cruce de Ideas. Ya regresamos. Estamos hablando con Raiza Banfield. Estamos de regreso con Cruce de Ideas. Seguimos conversando con la ex vicealcaldesa y ambientalista Raiza Banfield sobre temas importantes que ya hemos abordado también con el abogado Donaldo Sousa, abogado ambientalista. Y me gustaría también concentrarme en el tema de la vía Omar Torrijos, porque la hemos visto a usted durante sus últimos días de gestión protestando, apoyando a estas comunidades de áreas del canal debido a este proyecto que, como he dicho hace un momento, es un proyecto que, según las autoridades de la pasada administración, buscaban mejorar la condición vial que hay en el área hacia Panamá Oeste. Sí, yo quisiera decir, qué bueno que hace mención de los últimos días y protestando, acompañando a las comunidades. Eso es el final de un proceso que la génesis fue en mesas de trabajo. O sea, el proyecto de Omar Torrijos nace desde que estaba la licenciada Mireya Endara al frente de Mi Ambiente, donde se hablaba de la necesidad de la carretera para llegar a Merca, Panamá. Estaba el tema de la foresta y toda la cuestión. Y me acuerdo que en ese momento, tanto la licenciada Endara como yo estábamos de acuerdo que no podía atravesarse una carretera por el Parque Camino de Cruces porque haría desconexión, fragmentaría más el bosque y se estaban buscando alternativas. Recuerdo que ambas coincidíamos y lo decíamos así en esa mesa conjunta, que debía ser cualquier cosa que llegara a Merca, Panamá y atravesara bosques, debía ser carretera sobre pilotes, de manera que la biodiversidad se mantuviera. Y si había que hacer una ampliación en la Omar Torrijos, fuera el mínimo necesario, porque se entendía que esa era una vía necesaria para la descongestión. Hasta allí fue nuestro nivel de incidencia en las mesas de trabajo para mitigar el impacto de lo que pudiera ser una mejora en la movilidad del área. Ese proyecto que luego el MOP inicia de manera intempestiva en los últimos 10 meses de gestión, un poquito más, no, 16 meses, fue un proyecto, a mi consideración y la consideración de muchos técnicos, sin los estudios y las consultas profundas necesarias para hacer el tipo de impacto que llegaba a un área protegida, a orillas del canal, que tenía agua del canal incluida y que simplemente decían, no, es que a 8 carriles porque los pobres que viajan de Chorrera a Panamá, o sea, una justificación tan básica y tan poco conectada con lo que estaba pasando del lado del Puente de las Américas, donde también había un impacto enorme en el área de Bacamonte por lo mismo. Entonces, uno analiza en un pequeño sector de territorio, donde ya estás haciendo una inversión importante de gran ampliación y que además estás hablando de línea del metro y posible tren en esa área y que vas a tener gran flujo de población, ¿qué necesidad hay de darle tanto impacto a una carretera que va a ser secundaria y que tienes tantas áreas comprometidas? Todas esas discusiones y esos argumentos se esbozaron en un momento, pero cuando a nivel institucional no se escucha, ¿qué queda? Visibilizar la protesta y hacer las acciones legales que se hicieron, que fue cuando la alcaldía entonces interpone la demanda de suspensión. Yo le tengo que consultar a usted lo siguiente, y seguramente esto se lo van a estar preguntando muchos de nuestros televidentes y aquellos que estén haciendo sus comentarios a través de redes sociales. ¿En algún momento Raiza Banfield tuvo algún tipo de presión
por parte de personas arriba del municipio de Panamá, porque le decimos lo siguiente. En algún momento veíamos a Raiza Banfield abrazada a los árboles en la Corte Suprema de Justicia oponiéndose a la construcción de un edificio de estacionamientos. Y esto es lo que más la gente recuerda de Raiza Banfield. ¿En algún momento usted tuvo algún tipo de presión para no opinar sobre estos temas durante la gestión de José Blandón y hacerlo ya en los últimos días, como lo pudimos ver, porque tenemos imágenes, de hecho, de FTV Diario, que pudimos conversar con usted en los últimos días, cuando estaba con grupos de residentes del área del canal? ¿Usted tuvo alguna presión? Lo que pasa es que mediáticamente la gente absorbe lo que los medios dan. La imagen más popular mía es cuando estaba amarrado en un árbol, pero yo hice muchas más cosas que solo amarrarme en un árbol una vez en mi vida. Esa es la imagen que se vendió y bueno, ahí están los árboles, gracias a Dios, se salvaron. Sin embargo, yo tuve intervenciones ambientales muy importantes, como el cierre de la cantera de Cárdenas, como el cierre de la cementera en Avenida Balboa, y eran poderosos intereses detrás de esas actividades. Intervenciones en la cuenca del río Pacora, también ante otras canteras que se suspendió en su momento. Las intervenciones por las inundaciones en Río Juan Díaz, donde pudimos detener proyectos que estaban atentando contra, por ejemplo, las 146 hectáreas de manglares que se querían talar para el proyecto Mar del Sur. O sea, mis intervenciones, yo nunca he dejado de opinar, nunca he dejado de actuar, incluso me ha tocado opinar sobre el Darién, sobre Coiba, sobre Chiriquí, sobre temas que no eran mi competencia municipal. Nunca lo dejé de hacer. Pero la fuerza mediática, ¿de dónde está que no se amarra? O sea, querían que la vicealcaldesa participara en todas las protestas que le corresponde a los ciudadanos, ¿me explico? O sea, cada quien tiene un rol que jugar y yo lo tenía claro. Y yo sabía que al asumir el ser la segunda de un alcalde, eso me restaba protagonismo de mis intereses y de mis agendas, pero las sumaba y las ponía a una agenda de gestión. Ahora me tocaba trabajar por la ciudad. Y algo se logró hacer. ¿Que pude haber sido más mediática? Sí, yo bajé mi perfil porque yo no era la cabeza. El líder era el alcalde. Quizás si yo hubiese sido más, digamos, estuviera por mí, como se dice en buen panameño, yo hubiera mantenido mi agenda mediática y obviamente eso hubiera generado en la comunidad lo que se puede percibir como hay dos alcaldes, la alcaldesa ambientalista y el alcalde, y eso genera dificultad en el trabajo. Ahora, el alcalde a mí nunca me presionó para no hacer o para hacer. Habían cosas en que no estábamos de acuerdo y que él me pedía que como mi jefe le permitiera actuar como a él le tocaba actuar, y eso lo hice. Muchas veces eso me tocó asumir las consecuencias de decisiones que yo no hubiera tomado si hubiera sido la alcaldesa, pero eso es parte de ser el segundo y no la cabeza. Sin embargo, habían 3 temas que yo le decía al alcalde que yo no podía ignorar, y uno de esos temas era toda la realidad natural de la cuenca del canal, Camino de Cruces, que siempre estuve en las mesas de trabajo para evitar cosas, para proponer cosas, pero que esas mesas de trabajo no necesariamente eran noticias como una protesta. Entonces es fácil ver la protesta, pero lo otro, eso no se ve. Que de hecho en algún momento recuerdo cuando le entrevisté en el área de la Omar Torrijos, usted señalaba, es que no pidieron permiso a el municipio de Panamá o algo así. No hubo la comunicación adecuada. Sí, no hubo la comunicación adecuada. En el municipio de Panamá. De hecho, es decir, sí, porque hay una interpretación de que las obras públicas no tienen que pedir permiso. Luego también hubo unas comunicaciones a nivel de los técnicos con el director de gestión ambiental, con el director de obras y construcciones, pero no a nivel de las cabezas. Entonces habían información que se había interconectado a nivel técnico, pero que no era una decisión institucional. Y por eso hubo el conflicto. Pero yo quiero recordar algo. La Omar Torrijos se suspendió por una demanda interpuesta por la alcaldía, que nadie se engañe, y por el desacato interpuesto por la alcaldía de Panamá. Y esa fue una acción de José Blandón y mía. Había reclamo ciudadano, la presión ciudadana fue importantísima y determinante, pero esas son las cosas que indican que ninguna autoridad por sí sola puede hacerlo todo, ni ninguna comunidad por sí sola puede hacerlo todo. Hay que trabajar en conjunto para exigir en derecho lo que es para el bien colectivo. Y ese fue el frente común que había que hacer ante un MOB que ni siquiera había consultado a una alcaldía, oye, ¿cómo hacemos esto si tú eres la autoridad urbanística de la ciudad? Y ahí están los resultados. Hoy tenemos una deforestación innecesaria, una obra sin terminar, una
una incertidumbre de qué es lo que va a pasar y donde esperamos que las nuevas autoridades del MOP lo que hagan es revisar los argumentos que suspenden la ampliación para entonces hacer una adecuación donde se mitigue el daño, porque hoy día esa obra abandonada se está reforestando de manera natural y esa es la generosidad de nuestra naturaleza. Hablemos de los incendios en la Amazonía en Brasil. Estamos hablando de que los panameños somos muy doble moralistas. Así y es. lo tengo que decir así. Y me van a perdonar aquellos que de una u otra forma defienden lo que está sucediendo en Brasil. Yo lo siento y lo defiendo también. Pero aquí en Panamá, en Darién, todos los días se dan deforestaciones, todos los días vemos camiones cargados de tuca con árboles que fueron deforestados en Darién. Y aquí yo no veo absolutamente a nadie subiendo en redes sociales que oremos por Darién. Pray for Darién. Qué doble moralistas somos a veces, ¿no? Tiene toda la razón. Y lo llevo a esta, yo pienso que está en la naturaleza humana ver como grandiosas las cosas que construimos con las manos y a la naturaleza como está allí, ay, esa quema es normal, si ese monte vuelve y crece. Esa es nuestra mentalidad. ¿Cuánto fue el escándalo mundial cuando se quemó la catedral de Notre Dame? Y a las horas de parado el incendio ya había no sé cuántos miles de millones de dólares recogidos para repararla. Pero esa misma dinámica no ha ocurrido con el Amazonas. Y sí hay que reconocer por qué el Amazonas es emblemático para todos. Es el pulmón del planeta. Es la selva tropical más importante del mundo. Es el receptor, después de los océanos, más grande de captura de dióxido de carbono y generador de oxígeno. Sí es importante. Pero si miramos, y yo escribí algo en mi blog justamente ayer, en este momento se estaba quemando las Canarias, los bosques de Siberia, otros bosques más pequeños en Bolivia y también en Panamá. Nuestros campesinos todos los días rozan y queman para producir. La nueva frontera agrícola pasó de Los Santos al Darién. Y vemos Los Santos cómo está. Exacto. Porque cada verano salimos a decir, estamos sin agua, ay, es que Los Santos se está quedando sin agua, pero cuando se estaba deforestando nadie dijo un alto. No deforestemos. Y ahora vamos por Darién. Y han habido gobiernos, y me preocupa que este sea uno también, que por promover la agricultura, que es necesaria, y la ganadería, entiendan al Darién como el nuevo sitio a conquistar y el nuevo peladero a construir. Y eso no nos lo podemos permitir porque esos bosques no se regeneran si introducimos una actividad tan invasiva como la agricultura, como la conocemos, la industrializada, la que no es sostenible. O sea, el modelo agrícola ganadero de Los Santos es insostenible y la prueba está que los azuerenses están migrando porque ya no hay agua, porque ya no hay buena tierra y se están yendo al Darién. Y dentro de 20 años estaremos buscando nuevas fronteras. ¿Y a dónde vamos a ir? Entonces hay que entender la sostenibilidad del desarrollo, incluso en la producción de alimentos que es necesario para todos, de una manera mucho más respetuosa del entorno. Y no podemos justificar lo que ocurre en Darién, porque eso siempre lo dije, el ministro siempre me dejó de hablar desde que me metí en el tema del Darién, porque a pesar de que dicen que nunca dije nada, fui una voz que se levantó con el tema del Darién, en donde no podíamos justificar bajo un pequeño porcentaje de aprovechamiento maderero, pero pequeño, creo que es el 1 o 2%, que se hace de manera certificada, es la pantalla que se utiliza para justificar toda la devastación. ¿Ganó y después usted que has devastado, por supuesto que sí. Y después que has devastado, lo que vienen son los agricultores entrando y ahí tenemos arroz en la laguna de Matusagaratí, que es un cuerpo de agua súper sensible en esa zona, y tenemos ganadería en áreas que antes eran bosques de conservación y ahora el suelo se va degradando. Y tenemos la joya de la corona, porque así como el Amazonas es importante, proporciones guardadas para Centroamérica y para Mesoamérica, el Darién es igual de importante. Claro. El Parque Nacional Darién es reserva de la biosfera, pero el Parque Nacional Darién no está aislado solamente en sus coordenadas que lo hacen parque, sino en todo su contexto del entorno boscoso en donde él está. Entonces sí tenemos un problema, y así como miramos al Amazonas, tenemos que mirar el Darién, que es nuestro pulmón, que es pulmón del mundo también, y que es la reserva de la biodiversidad de Panamá y del mundo. Hemos llegado a la parte final de Cruce de Ideas. Le agradecemos a todos por estar con nosotros
aquí en este programa. Agradecemos a Raiza por estar aquí también. Un placer. En Cruce de Ideas. Me gustaría, Raiza, antes de finalizar, un mensaje a la población panameña. Yo solamente quisiera decir en este espacio, y qué bueno que es Canal 5, que es el espacio tradicional en donde yo he podido hablar de los temas ambientales, que no tenemos un planeta B. Esta es la casa de todos. Y no podemos mirar solamente a lo que hacen los demás y lo que dejan de hacer los otros. Cada uno de nosotros tiene un impacto, deja una huella en este planeta y nuestras acciones sí hacen las diferencias. Pensemos en lo que hacemos y salvemos nuestros bosques actuando congruentemente cada uno, cada día de nuestra vida. Así llegamos a la parte final, amigos televidentes de Cruce de Ideas. Recuerde que usted puede emitir su opinión de este programa a través de nuestras redes sociales @FTV05 utilizando la etiqueta Cruce de Ideas, también en WhatsApp 6612-5758. Si usted quiere volver a ver este programa, puede hacerlo a través de nuestra plataforma en YouTube, FTV Canal 5, Cruce de Ideas, y ahí estará entonces este video una vez salga la emisión. Tengan todos una excelente noche.